Dios le bendiga a todos ustedes. Bueno, tanto tiempo que no vengo por aquí, ¿verdad? Pero siempre los recuerdo y todas las noches oro por el pastor, su familia, por todos ustedes. Y no me he olvidado. Lo que pasa es que el trabajo ha sido tan difícil. Todos estos años hemos estado involucrados en diferentes obras y llamados especiales que Dios nos ha hecho, pero todavía estamos vivos. Bueno, le pido que oren por mi hijo Isaac. Ya este año termina su escuela y ya de aquí a un año empieza su universidad. Él está lo más bien en la iglesia, Ujier, es maestro, pero él quiere ser astrofísico y astrónomo. Y hoy mismo está de voluntario en una cuestión que hay en Puerto Rico. Yo no entiendo nada de eso, usted sabe, yo soy está en una cosa de esa de astronomía, que tiene que ver también con la naturaleza, un montón de cosas de eso. Yo no las entiendo, pero está en eso de voluntario. Oren por él, oren también por su mamá para que resista todo este año y resista cuando se tiene que ir para la universidad. Y ustedes pues nunca los olvido. Cuando esta iglesia era una pequeña ranchito allí en Caledonia, y cuando vine aquí su pastor y su esposa eran jovencitos, y fue quien vino y me dio la mano y quiso ser coordinador de la campaña que cambió la historia de este país. Y ustedes son fruto de lo que comenzó en 1982, creo que fue, con esa campaña que cambió la historia, que hasta por poco me deportan de este país, pero Dios usa los métodos más extraños para proteger a uno y no pudieron, y hoy aquí está parte de ese gran resultado de esa batalla grande que se dio aquí. Levante las manos y dele gloria a Dios. ¿Se pueden sentar? ¿Sabes? No iba a venir porque estoy cansado, créeme, vengo de hacer una labor especial. No solo es predicar. Yo a veces estoy metido en algunos países bregando con situaciones, mediando, tratando de llevar a esos lugares a salir del hoyo donde están metidos y también buscar cómo proteger y asegurarme de que la iglesia la están tratando bien. Y por lo menos con todos los problemas que puedan haber en Nicaragua, acabo de venir de allá y de asegurarme que la iglesia en Nicaragua está fuerte, la iglesia en Nicaragua está de pie, está creciendo y está firme. Quizá otros tendrán problemas, pero la iglesia, el problema que tiene es que tiene que pisotearle bien la cabeza al diablo en ese país. Y también le pido la oración, pues ya mi hija ya ha estado varias veces aquí y está en Puerto Rico. Hace 2 años atrás vino. Al final del mensaje le voy a dar una reseña de lo último, por dónde pasamos en esos últimos años en Puerto Rico en el ministerio. Pero hace 2 años atrás, en medio de toda la debacle, de toda
el efecto que ha tenido los huracanes, las pandemias, todas las cosas que nos han pasado, pues me encontraba prácticamente solo bregando con todo. Y mi hija, que fue senadora y ahora es predicadora, vino y me dijo: papá, te quiero ayudar. Y estamos reorganizando todo. El día de clamor lo estamos reorganizando. Estamos volviendo a los campos, a las costas, a donde nos reciben los pastores y las iglesias. Dicen: parece que el resto de la iglesia se ha olvidado que nosotros estamos aquí. Pero nos hemos vuelto a la montaña, a los campos, y hay un mover de Dios que este año, el 7 de septiembre, esperamos un movimiento grande de Dios porque estamos luchando la batalla final. Apocalipsis 12:12 dice: Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido sobre los habitantes de la tierra y del mar con grande ira. Y en esta mañana, que yo realmente no esperaba predicar, ayer fue que Aurelio apareció por allí, a donde estoy hospedado, y me sorprendió. Al principio dije: mira, yo estoy este domingo, yo estoy pasando por aquí, este domingo me voy a encerrar en el cuarto, orar y ayunar, pero déjame pensarlo. Bueno, tuve un problema, que el teléfono que llamaba de él se caía. Y dije: bueno, pues quizás que Dios no quiere que yo vaya para allá. Pero no hago más bien que subir a mi cuarto y escucho el teléfono del cuarto sonando, y era Aurelio. Y dije: bueno, pues el Señor me dijo que fuera. Y estoy aquí porque Dios me puso en el corazón compartir con ustedes después de tanto tiempo que no paso por aquí. Pasaba de aquí cuando venía de Venezuela o de Nicaragua, de alguna otra parte, pero estaba 2 o 3 días descansando y seguía. Pero por algún misterio, tienen muchos predicadores, tienen aquí a Edwin, tienen a todos. Bueno, aquí todo el mundo tiene un talento. Y yo no creo que yo hago tanto falta, pero sentí del Señor que algún propósito tenía Dios en estar aquí. Y estaba orando al Señor, y hay un tema que yo he venido trayendo en la televisión y en los medios, y me vino ese tema a la mente frente a la crisis. En esas otras palabras, ¿cómo nos enfrentamos exitosamente, victoriosamente a una crisis? Y ese es el tema que vamos a hablar. Hoy hay diferentes clases de crisis, pero ahora hay una crisis mundial, totalmente. Estamos viendo lo que el Señor dijo también tanto en el resumen del capítulo 24 de Mateo, 13 de Marcos, 21 de Lucas, que en el mensaje, en el profético, en el Monte de los Olivos, después que le hablaron de los templos y los apóstoles presentaron la majestuosidad del templo y los edificios, le preguntaron: ¿y cuándo será? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá del fin de todo esto? Yo creo que si hay un tiempo que nos estamos preguntando eso, es este. El mundo va cambiando de día en día. Las noticias son continuamente críticas y conmovedoras, y es como si estuviéramos a prisa caminando o viajando en la tierra como si fuera un cohete, una nave espacial, y vamos tan deprisa porque estamos viendo que hay una crisis mundial. Jesús, hablando de este tiempo, le contestó, y está en las 3 versiones de Marcos, Lucas y Mateo, antes de decirle de guerras, antes de decirle de rumores de guerras, antes de decirle de nación contra nación, reino contra reino, le dijo: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe.
Y Pablo en 1 de Timoteo 4:1 dijo: en los posteros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Y en 2 de Timoteo 3:1 fue más allá. Y en el verso 1 dice: vendrán tiempos peligrosos. Hermano, estamos al borde de un cataclismo nuclear. Estamos al borde de un confrontamiento con la naturaleza, porque dice Pablo en Romanos que la naturaleza gime con gemidos indecibles, esperando el día de su redención, esperando que Dios tome control completo de todo y ponga las cosas en orden. Esa es la misma naturaleza, quiere decir que ahí entonces van los terremotos, las plagas, los tornados, todo lo que puede pasar en la naturaleza, las plagas, las enfermedades, los terremotos, los maremotos, los tornados, los huracanes, las sequías, todo eso va ahí. Entonces, dice pero bien claro, que a veces que la iglesia está menos alerta o menos atenta que el mismo diablo. Porque hay gente que están viviendo como que esto es una fiesta y esto va a seguir, y como que no hay importancia, como que no están conscientes que estamos viviendo el tiempo final. Se está acabando la gracia. Se está llegando a su fin la era de la gracia. Está llegando pronto el arrebatamiento de la iglesia. Lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, donde dice bien claro que no nos entristezcamos como los demás que no tienen esperanza, sino que nos regocijemos, podemos regocijarnos, podemos afirmarnos en que no somos los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Nosotros estamos firmes en la seguridad de que dice Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiere decir que la verdad es que permanece, que su promesa se va a cumplir. Y lo que Pablo recibe del Espíritu Santo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18 es que en aquel no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza, porque pronto Él vendrá con voz y aclamación de arcángel, y la trompeta sonará, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que estemos vivos no seremos delanteros a ellos, sino que juntos nos vamos. Se acabaron las deudas, se acabaron los rechazos, se acabaron los fracasos, se acabaron los problemas, se acabaron para nosotros toda la tensión, y estaremos entonces en el aire, en las bodas del Cordero, en el juicio de los galardones. Y mientras aquí en la tierra, como dice Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que el anticristo, habiéndose quitado lo que impide. ¿Y qué es lo que impide? Habiéndose quitado lo que impide, el anticristo ya está en la tierra. Las Naciones Unidas, la Unión Europea y otros sectores políticos en el mundo ya están aquí, ya están presentes. La Organización Mundial de la Salud, que promueve el aborto como un control de la población, que promueve toda la locura de la destrucción moral del ser humano a través de supuestas precauciones y inventos de medicina. Esa cuestión, todo eso está ya en la tierra. El espíritu de anticristo, cuando usted oye la apostasía, en estos días pongo a leer las páginas del Facebook, el cantante tal, la salmista. Ayer leía de una salmista, yo no sé quién es eso, pero yo no estoy muy al tanto de eso. Yo no canto mucho. Entonces decía, ya yo no soy cristiana. Ya yo no quiero saber de esto. Y ahora estoy dedicada a buscar en el mundo. Después oigo otro predicador
que dice, ya yo no voy a predicar más, ya yo no creo que Dios existe. Estamos hablando, y no voy a decir nombres porque no estoy interesado en eso, pero he estado leyendo, esto es una cosa continua, cada semana aparece uno nuevo. Una mujer que Dios usaba de la noche a la mañana aparece diciendo que ya no es cristiana y hace una mezcla de judaísmo con cabala, con brujería, con cuanta cosa hay. Y tiene 500,000 de mujeres siguiéndola. Eso está, mujer que predicaba, mujer que Dios usaba, predicadores que Dios usaba. Ahora se está descubriendo que sus iglesias se llenaban porque habían cortado la mitad del mensaje. Y eso está saliendo en todos los medios en el mundo. El predicador tal, el predicador con una iglesia de miles y miles y miles y miles, pero entonces no se atrevían a tocar, condenar ni rechazar el matrimonio del mismo sexo. No se atrevían a condenar el aborto. Este no es uno, son varios a través del mundo. Esta es la gran apostasía. ¿Y por qué? Porque no querían perder que nadie se les fuera de la iglesia. Y había iglesias en todo el mundo, gigantescas, más grandes que esta. 30,000, 40,000 miembros. Pero no querían que se les fuera ni uno. Y por eso no se atrevían a atacar el aborto, no se atrevían a atacar la homosexualidad, no se atrevían a atacar el asunto de los transgéneros, no se atrevían a atacar el matrimonio del mismo sexo. Acabo de ver esta mañana un concilio histórico que ahora está aprobando los transgéneros y está ordenando homosexuales y lesbianas al pleno ministerio. Sí, esto es la gran apostasía. Y además la mayoría de la gente no está consciente que hay iglesias que están llenas y llenas y llenas de gente, pero eso es lo único, de gente que van derechito para el infierno o que no se van a levantar cuando suene la trompeta y cuando venga Cristo. Esta es la época del engaño. Se convierten a Cristo y luego contaminan la iglesia porque hay música de Dios y hay música del mundo, hay música de la carne, pero entonces están convirtiendo, ya no saben qué más hacer y el diablo sí le está dando ideas. Hay sitios donde hay hasta, ya no son iglesias, ahora tienen unos clubes como si fueran unos clubes nocturnos, unas discotecas donde lo que parece es una cosa más del mundo, de una mezcla. Y esta es la batalla final, hermano. Y Apocalipsis 12:12 dice que el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido con grande ira sobre los habitantes de la tierra y del mar. ¿Y qué quiere decir eso? Que está tan furioso porque sabe que pronto sonará la trompeta, que pronto Cristo aparecerá en las nubes, que pronto seremos sacados de esta tierra. Entonces, él sabe eso, está consciente que su tiempo se está terminando. Y cuando dice ha descendido, dice Apocalipsis 12:12, ha descendido con grande ira sobre los habitantes de la tierra y del mar. Y ni los peces se acaban de eso. Pero les quiero decir que hay ese movimiento. ¿Y por qué? Porque sabe que pronto se le acaba. Porque todavía está en la tierra lo que Pablo dice en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, lo que impide, hasta que no sea quitado lo que impide, no podrá manifestarse. Su gobierno se está organizando, su espíritu se está moviendo, pero ese anticristo que ya está en la tierra está detenido, y no está detenido por los doctorados, ni por los títulos, ni por la música. Está detenido por una iglesia llena del Espíritu Santo. Y si yo estoy tan agotado que yo le dije, Señor, dame tú el mensaje. Podía ir a buscar
cuánto mensaje predicado. Señor, dame una palabra para este pueblo hoy. Y a veces la iglesia no es el edificio. Esto es el tabernáculo. Este es el lugar donde nos reunimos para adorar. Pero esto no es la iglesia. Esto es el templo. Ustedes, mujeres, hombres, niños. Nosotros somos la iglesia. Por eso dice que donde hubieran 2 o 3 en mi nombre, allí yo estaré. ¿Sabe? Nosotros, mi y yo y un grupito nos reunimos desde mayo del año pasado. Fuimos al Capitolio todos los miércoles. Muchos de ustedes nos ven aquí a las 6:30 de la noche hasta las 7:15. Estamos un rato ahí, no por multitudes, sino porque estamos reclamando ese terreno. Reclamando que esa plaza que se llama la Plaza de la Democracia quede tan saturada de la presencia de Dios que llegue el momento que cuando la gente nada más ponga un pie ahí, salgan libres, salgan salvos, salgan sanados, salgan liberados. Estamos viendo la gloria de Dios y hace unos años atrás 2 años atrás Dios me habló y me dijo, prepárate. Y tuve una visión del Señor mientras iba subiendo con mi esposa por una carretera que se ve la cordillera. Y era un día muy lindo. De momento yo miro hacia el final de la cordillera y veo a Jesucristo con su pelo rubio, su rostro resplandeciente, allá detrás de las nubes en la cordillera, y me dice, te estoy esperando aquí arriba. Llegará pronto el tiempo que vendrá, te recibiré aquí. Yo no sé cuánto es el tiempo que me queda. Ya estoy cansado, que estoy en un restaurante, estoy en un sitio y se me acerca. No sé, usted es el último de los que queda vivo. Dios mío, bendito sea el Señor. Mira, eso, hermano, eso me pasa cada rato. Estoy tranquilo comiendo y viene alguien. ¡Qué gloria de Dios! Estaba los otros días comiendo en un sitio en la capital. Iba rumbo al Capitolio. Y para comerme un hamburger allí. Y viene el dueño y me da la mano. El dueño parece que es cristiano. Y me dice, usted se fue ya, Gigi Ávila. Ya se fue Torres Ortega. Ya se fue fulano, se fue Billy Graham, se fue. Y digo, este es el último que nos queda. Lo único que me consuela es que de vez en cuando alguien me dice, es maravilla, qué bien joven se conserva usted. No sé si lo dirán para hacerme sentirme bien. Pero usted tiene un pastor que yo no sé qué es lo que toma, yo no sé qué es lo que le da a la esposa, y lo veo que brinca y salta y corre y parece que la batería es Duracell. Pero hace sentir bien a uno. Pero lo que yo quiero decir es que a veces, y el tema general de todo esto, lo resumo en 3 pasos. Frente a la crisis. Hay una crisis de inconsciencia. Que la gente que no está consciente y que el mundo no lo esté, pero como que muchos cristianos envueltos en todo lo que está pasando, en todos los embelecos y en todos los entretenimientos que se están creando, como que no están conscientes que el reloj está marcando ya casi la medianoche. Que ya está pronto a sonar la trompeta. Que ya pronto está a quitarse lo que impide, y lo que impide no son los políticos, no son las tecnologías de la inteligencia artificial o todo el avance tecnológico, no son los políticos, no. Lo que impide no son los grandes cantantes, ni los grandes predicadores, ni famosos predicadores. No, son los creyentes, los cristianos lavados con la sangre de Cristo, que todavía están orando, que todavía están ayunando, que todavía están adorando, que todavía están peleando la buena batalla, que no se han rendido ante las fuerzas del mal, que no se han rendido ante la crisis, que se han enfadado, Shamalaya, que están ahí. Y eso vengo entonces a conectar con esto.
Yo no sé si usted ha sentido que es más difícil orar ahora que 20 años atrás. Yo no sé si ha sentido que venir para el templo se hace un poco a veces como más difícil, más pesado. O te encuentras con algún problemita aquí para que te vayas y te desaparezca. O en el trabajo, como que ha incrementado la batalla, como que ha incrementado la lucha. Yo le voy a decir experiencias que he tenido. Hace unos meses atrás, Elena estaba dormida, eran las 2 de la mañana, yo estoy despierto, y de momento, estoy despierto, de momento oigo una voz en el cuarto, no hay más nadie, porque hasta el perro está por allá botado. El perro duerme con Isaac, pero oigo esa voz llena de odio y me dice: te voy a destruir. Entonces tuve 2 horas orando en lenguas, y orando hasta que me pude dormir. Y hace un tiempo atrás estaba durmiendo, y casi siempre todo esto, como que el diablo en la oscuridad es que se mueve. Y me miro así y miro al lado de la cama y veo un individuo, un hombre pequeñito, monstruoso, con unos ojos brillantes, y era un demonio parado al lado de mi cama. Y yo dije: Señor, reprenda al diablo. Te voy a decir algo. ¿Sabe lo que está pasando? Que el diablo está airado, y por eso usted encuentra que se le está difícil a veces orar. Por eso están apareciendo batallas que usted no tenía antes. Por eso se le está revolcando a veces el hogar. Por eso a veces se le están revelando los hijos. Por eso a veces gente que usted veía, como esto que le estaba hablando, gente que Dios usaba poderosamente, cantando, predicando, ahora están diciendo que no creen ni en Dios, que no creen en nada, que ya están liberados de todo eso, y que antes creían en Cristo y ya no creen en Cristo, ya no son cristianos. Entonces, y hay una influencia demoníaca totalmente en el mundo. No quiere decir que tenemos que tener temor, porque la Biblia dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, en él confiaré. Y el Salmo 23, verso 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y en el libro de Isaías, si no me equivoco, por ahí por el capítulo 54, le dice a Isaías: no habrá alma forjada contra ti que pueda prosperar. Pero antes de decirle eso, le dice: y conspirarán contra ti, pero lo harán sin mí. Y los que conspiren contra ti, delante de ti caerán, porque no habrá alma forjada contra ti que pueda prosperar. Y esa noche que yo oí esa voz, y esa noche que vi esa figura demoníaca parado al lado de mi cama, el Señor me mostró claramente que esa es parte de la batalla de la presencia satánica, sabiendo que el libro está por cerrarse, que la trompeta está por sonar, que nuestras lágrimas están por ser enjugadas para siempre, que nuestros sufrimientos, que nuestros dolores, que todo desaparecerá, que ya no andará el que está en una silla de ruedas, no andará ya más en una silla de ruedas, el que está ciego verá, el que está sordo oirá, el que no puede caminar caminará, el que desaparecerá todo, porque tendremos un cuerpo glorificado que jamás podrá sentirla, jamás tendrá enfermedad, que será indestructible, que será inmortal. Porque la inmortalidad que perdió el cuerpo humano en el huerto del Edén con la desobediencia de Adán y Eva, esa inmortalidad la vamos a recibir en el cuerpo, que el alma es inmortal, pero el cuerpo ahora, cuando suene la trompeta y cuando haya voz de aclamación y el Señor nos levante
los que están muertos y los que están vivos, nos transformará. Y yo no sé, se habla, la gente dice, pero ¿cómo va a ser si fue que perdió en el mar? Y si Dios sabe dónde están los átomos de tu cuerpo, y tú tendrás un cuerpo glorificado que no tendrá ya más no tendrá más enfermedad, no tendrá más artritis, no tendrá más parálisis, no tendrá más cáncer. Esto se está acabando. Cristo viene pronto, un poquito más. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aguántate un poquito más frente a la crisis. Y por eso es que está revuelto. Por eso es que te está atacando. Por eso es, hermano, desde que Dios me habló y me dijo, prepara a tu hija porque yo te voy a llevar pronto. No me dijo cuánto es el pronto. Yo quisiera que fuera hoy. Pero yo no sé. Me dijo, hasta que termines de preparar a tu sucesor y hasta que no termines tu última misión, yo te tendré aquí. Pues espero que no sea mucho, porque yo ya quiero ver la gloria. Pero mientras esté aquí, ahora me están llamando de Haití. Me están llamando hace 3 meses de Haití. Hasta las Naciones Unidas me están ofreciendo hasta un helicóptero para poder entrar. Y tengo una invitación para ir a Haití y reunirme con el jefe de todas las pandillas. Y entrar a Haití para mover cientos de miles de personas en el centro de Puerto Príncipe, en ese país que está dominado y controlado por el vudú y por los demonios, para reclamar la liberación de ese pueblo. Alaba la gloria de Dios. Estoy esperando que Dios me lo apruebe. Alaba la gloria de Dios. El trabajo no ha terminado. Mientras quede un panameño, una panameña que no se convierta, la iglesia no puede detenerse. Mientras quede un familiar tuyo que no se convierta, no te puedes callar. No te puedes rendir. Sigue para adelante. Dice, pero es que me están dando hasta con las sillas del comedor. Me están dando por todos lados. Tengo crisis económica, tengo una crisis en el hogar, tengo una crisis en el trabajo, tengo una crisis física, tengo una lucha. Hay una situación como que el mundo se me está... Hoy estoy aquí, mañana se me levanta otro problema y no sé qué hacer. Pues mire lo que dice Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y volvemos a Isaías, cuando Dios le dice a Isaías, no habrá alma forjada contra ti que pueda prosperar. Y en Romanos 8:37, después que dice todo lo que puede haber, las enfermedades, todos los ataques, todo lo peor que pueda haber en el mundo, dice, antes en todas estas cosas, no es que fuimos, no es que seremos, somos. Dígalo conmigo, somos más que vencedores. Avanzar y abajadir al diablo en el someteo pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Mantente firme, sigue para adelante. Si se revela tu esposa, si se revela tu hijo, si se revela el marido, si se revela la gente, si pierdes el trabajo, si lo pierdes todo, sigue para adelante, porque si no pierdes tu salvación, estás seguro que vas derechito al lugar donde no habrá miseria, donde no habrá lágrimas, donde no habrá enfermedad, donde no habrá muerte, donde no habrá dolor, donde no habrá tristeza. Nos vamos, pronto nos vamos, pero hay que luchar. Someteos pues a Dios, resistid en la prueba. Hay algunos que ya me dicen, me quiero matar, ya no sé qué hacer. No, deja que se mate el diablo. Sí, porque hay crisis. Y ese es hay crisis en el mundo. La guerra que se está peleando en Irán,
La guerra que se está peleando en aquel lugar es una guerra profética, hermano. Sería bueno que estudien bien quiénes son los persas. Sabe que en 1979 esa parte de Irán era el imperio medo y persa. Y si usted no sabe quién era el imperio medo y persa, léase el libro de Esdras, léase la palabra, especialmente en el libro de Esdras. Y dice en Jeremías y en Isaías, dice que 150 años antes de nacer Ciro, que sería el rey de Persia, el Espíritu Santo, usando al profeta, lo llamó como su ungido, su escogido, su enviado. Y este hombre, mientras todo eso acontecía, el pueblo de Israel estaba en cautiverios 70 años en Babilonia. Y entonces, eso fue cuando Nabucodonosor vino y se llevó al pueblo cautivo y se llevó a los jóvenes hebreos. Y fue en ese momento que el imperio babilónico con Nabucodonosor era el imperio más grande. Pero 150 años, así que Dios adelanta tu crisis. Tú tienes una crisis económica, tienes una crisis física, tienes una crisis en tu hogar, tienes una crisis emocional, tienes una crisis en tu cuerpo. Yo no sé cuál es tu problema, porque la palabra crisis puede ser problema, lo que usted quiere. Yo no sé por lo que tú estás pasando. Es como una tormenta y que estás ya al punto de decir quiero morirme, perder el deseo. Eso le pasó a Jeremías. Cuando tú buscas el capítulo 20 de Jeremías, y no voy a entrar en eso porque eso es un mensaje completamente aparte, pero antes, más adelante, porque cuando se escribió la Biblia, algunas cosas que los que escribieron la palabra ponían cosas que iban adelante, atrás, y no están cronológicamente puestas, pero son la verdad. Y tú ves en ese capítulo 20 a un profeta de Dios, a un escogido de Dios que nunca, es decir, fue despreciado. Ese fue el profeta más despreciado por los gobernantes, por el pueblo. Lo pusieron en un cepo, lo pusieron en una cisterna, lo pusieron en una cárcel y lo tildaron de traidor, barrieron el piso con el individuo, conspiraron para destruirlo, porque el mensaje que les trajo al pueblo y al gobierno no les gustó. Y se desató todo eso. Lo metieron en un cepo para aterrorizarlo. Yo no sé si usted entiende lo que es un cepo. Un cepo es una cosa que le ponen la cabeza a uno y los pies. Y eso era para humillarlo. Y lo humillaron. Pasaba la gente, lo escupía. Le tiraban cosas. Públicamente al profeta lo humillaron. Y este hombre en ese cepo, después lo sacaron. Y después lo metieron a una cisterna. Cuando yo estudiaba en el seminario había una cisterna y estaba vacía, pero eso estaba lleno de lodo. Y tiene alacranes y tiene serpientes y tiene loqueras. Ahí está. Y después la oscuridad. Eso es para aterrorizarte, para llenarte de miedo, para paralizarte. Y lo tiraron en una cisterna. Ni eso pudo detenerlo, lo tuvieron que sacar. Y lo último fue que lo metieron en una cárcel, en una celda. Y cuando Nabucodonosor llegó y conquistó a Jerusalén, él estaba en una cárcel y le llegó la noticia a Nabucodonosor que ese era el profeta que le había dicho que no pelearan contra él y que le había advertido que por su pecado serían derrotados y serían llevados en cautividad. ¿Y qué sucede? Lo mandó a sacar de la cárcel. El diablo lo puso en la cárcel y Dios usó a otro diablo para sacarlo de allí. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Dios tiene la solución a tu crisis. ¿Quién usará a Dios? ¿Quién usará a Dios para darte la solución? ¿A quién te traerá a tu vida? ¿Qué hará? Dios tiene una solución para cada situación. Pero dicen, el salmista dice, encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Hay que esperar.
Hay que ser paciente. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Yo no sé la crisis que tú estás pasando. Pues yo me recuerdo que un día yo estaba hablando por la radio. Había un pastor que me estaba oyendo en su carro. Su ministerio se había hecho pedazos. Su vida estaba arruinada. Y llevaba un revólver en el carro para volarse las tapas de los sesos. Sí, un pastor. Porque mientras más cerca tú estés de Dios, más el diablo te va a acechar. Porque eso le perturba de que alguien lleno de Dios esté caminando y siéndole fiel a Dios. A él no le importa si tú te arrastras, hermano, lo celebra. Pero cuando te veas, aunque estés llorando en oración, aunque estés con las manos alzadas, aunque te haya dejado aunque tú, ¿qué decía el salmista? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. ¿Qué más crisis que la que pasó Job? Perdió los hijos, las hijas, perdió las vacas, perdió las gallinas y yo no sé qué más, y todos los cerdos yo me imagino que no tenía, pero perdió todo lo que tenía, perdió los empleados, perdió todo eso. Y después perdió los amigos, porque hay gente que mientras tú estés arriba son tus amigos, pero cuando te veas en crisis, cuando te veas en el piso, solamente el buen samaritano se parará y te levantará y tendrá Dios para ayudarte. La crisis. Y luego perdió la salud. Yo no sé si fue un SIDA, yo no sé qué fue, se le llenó el cuerpo de llagas. ¿Qué era? Una ebolia como la crisis esa que hay en África ahora mismo. Yo no sé. Pero estaba podrido de llagas. Y doña Jopa era lo único que le quedaba. Pero ya apestoso de llagas, ya sin amigos, sin plata, sin nada, en el momento más difícil de su vida, Job espera que doña Jopa era lo único que le quedaba, y puede ser don Jopo en el caso de la mujer, pero vamos a decir, porque hay de ambos lados. Y cuando él está esperando eso, ella se le acerca y dice: aquí está mi consolación, lleno de llagas, pelado como un coco, no le queda nada, toda la riqueza, toda la familia está ya arruinado por completo. Y ahora viene doña Jopa. ¿Cómo podía ser don Jopo si él era una mujer? Pero aquí no creemos en eso de los transexuales. Entonces viene doña Jopa y lo mira y le dice: óyeme, si fuera el momento de ahora, le diría: óyeme, ¿por qué no te acabas de morir para yo cobrar el seguro? Doña Jopa. Pero no solamente doña Jopa, puede ser Mr. Jopa. Te dejó el marido, te dejó la esposa, se rebeló en contra y era lo único que le quedaba porque ya estaba solo, pero no se recordaba que Dios estaba con él. Y cuando ese último golpe llegó, él, en vez de rebelarse, en vez de pegarse un tiro, en vez de tirarse por suicidarse, se paró firme y dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Tu Dios no está muerto, tu Dios está escuchando. Él recoge tus lágrimas en su redoma, Él recoge todas tus peticiones. Él está viendo por lo que estás pasando con ese marido demoníaco, diabólico. Yo me recuerdo muchos años atrás, en unos pueblos de la montaña, yo iba con mi familia, llevamos ayuda cuando había huracanes. Entonces, en una campaña que di, una pastora que tenía una iglesia me llama y me dice: ore por mí, reverendo. Mi esposo todas las noches, cuando llego del culto, me da una pela. Yo me le quedé mirando y me dice: sí. Ahora yo voy a orar por ti, pero no te metas por medio. Yo voy a orar por ti. Y si él sigue, Dios va a hacer algo. Y cuando Dios lo haga, no te pongas por medio. Hermano,
la última noche que llegó a darle una pela cayó muerto. Porque Dios también mata. Hay gente que están haciéndole la vida imposible a alguna gente. Hay gente que están blasfemando. Pero eso no es, léase el capítulo 5 del libro de los Hechos. Por una cosa más simple. Ananías y Zafira, un matrimonio, vinieron ahí para jactarse. Bueno, aquí estamos, vendimos la finca y aquí vamos a traer todo el dinero. Mira, una cosa tan sencilla, pero ya el pueblo cristiano en Jerusalén se estaba corrompiendo y había que meterle, agarrarle y apretarle los tornillos un poquito más. Y cuando llegó Ananías y le dijo, aquí está el dinero, lo que prometimos, y Pedro se le quedó mirando, no seas mentiroso. Tú no me has mentido a mí, sino al Espíritu Santo. Ahora mismo eso era tuyo, tú podías hacer lo que te daba la gana con él, no tenías que dar nada. Porque la ofrenda es voluntaria y de corazón. Tú no estás obligado a esto. Ahora mismo te sacan. ¡Pah! Y ahí cayó, Dios lo mató. Al ratito, a las 3 horas llegó la mujer. Sí. Ananí, Zafira. Llegó Zafira. Oye, ya mi marido trajo lo que dijo. Y dijo, sí, hace 3 horas lo sacamos muerto de aquí. Y a ti también te caes muerta ahora. A los dos los mató. No, pero es que Dios es bueno. Sí, pero si se lee el libro de Génesis, capítulo 6, dice, estoy harto, estoy cansado ya. Estoy hastiado ya de este pueblo. Y por eso fue que dijo, voy a destruir hasta bueno, salvó 2 de cada especie, pero voy a destruir todo esto, lo voy a inundar de agua. Y entre todo ese pueblo civilizado en aquel entonces, solo un hombre estaba conectado, se llamaba Noé. Y Noé fue el único que tenía la línea, que el celular le estaba funcionando. Y Dios habló, no había nadie más, estaban todos entretenidos. Es como ahora, mi hermano, con esto de los celulares, yo estoy espasmado. Voy aquí mismo, voy en la calle y veo gente cruzando, hablando con Dios mío, estarán locos. Un día de esto van a desaparecer dentro del celular. Y con esto de la inteligencia artificial, hay gente que están cayendo en trampas. Pero mire bien, claro. El único que pudo Dios hablar y que le contestara fue un solo hombre, llamado Noé. Pero Dios se hastió. Dios tiene un límite, hermano. Dios tiene un límite. En el caso de esa mujer fue así. Ya estaba harto de ver que le estaba dando una cielo de día. Ahí lo mató. En el caso de Ananías y Zafira, entonces dice al final de ese capítulo, dice, y el pueblo temió en grande manera. Hay gente que están jugando con el evangelio, pero con el evangelio no se puede jugar. Hay gente que están totalmente hundidos en unas condiciones, y no estoy hablando han hecho mentiras, han inventado paquetes. Ahora mismo están haciendo todo lo que puedan por corromper hasta la música y meterla donde quiera y aceptar todo por dinero. No, lo que es santo y lo que es del diablo es del diablo. Hay altares que parecen discotecas en el día de hoy. Hay iglesias que ya no se sabe ni qué diante es lo que está pasando. Oí a una persona, que yo no juzgo su salvación, su sinceridad, y decía, la escuchaba y decía, Dios me habló que todo, estaba hablando en la República Dominicana, decía, todo dominicano que no respalde, que no apoye el merengue, está mal con Dios. Yo dije, ay Dios mío, hasta ahí llegaste, mija. Hermano, los otros días veo una foto de un pastor que llegó con tacos altos, con falda y todo vestido de mujer, porque dijo que Dios lo transformó. Mirad que nadie os engañe. Resistid al diablo. Tú tienes una prueba. La salvación es individual. Si tu marido se quiere ir con el diablo, déjalo que se vaya. Si tu mujer se quiere hundir, déjala que se vaya. Si tus hijos ya tú no puedes hacer más nada y ya están de edad, déjalo, entrégaselos a Dios. Pero cada cual salve su alma, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, no te rindas.
No te rindas, no sueltes la palabra, no sueltes tu mano de la mano de Dios. Estés pasando por lo que estás pasando, digan lo que digan, sigue caminando, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No lo pongas en mí, no lo pongas en ningún pastor, en ninguna predicadora. Admíralo o respétalo, pero pon tu mirada fija en Jesús. Pon tu mirada, Él no te puede mentir, Él no te puede fallar, Él no peca. Alaba la gloria de Dios y siente la presencia, la consolación del Espíritu. Hay una crisis en tu vida. Y yo quiero terminar con esto porque sé que ustedes van a almorzar ya pronto. Sí, a veces yo creo que a veces Edwin no me invita porque tiene miedo que hablo mucho. No, eso es dicho acá. Quiero terminar diciéndole, lo que estoy hablando lo he vivido. ¿Sabe qué? El ministerio de clamor llegó un momento que era una cosa económica. Bueno, nosotros llevamos $500,000 en ayuda a las víctimas de la guerra en El Salvador. La campaña que se dio allí, que terminó y paralizó la guerra por 24 horas y después llegó a la conclusión, se financió. Yo vendí un terreno que yo tenía para hacer mi casa. Hasta mi esposa que murió pensó que yo estaba loco y lo sembré en El Salvador. No me llevé un solo centavo de esa campaña. Cuando vine aquí, no me llevé un centavo. Lo que quedó se lo entregué a Edwin y le dije, ahora tú vas a abrir un comedor en Curundú. Lo único que años después me dijo, me dejaste el paquete y me cuesta tanto ahora. Pero mire lo que hay. Ustedes son el fruto de esa batalla cuando el obispo Magro me quería sacar de este país. Y a veces Dios usa lo vil del mundo para avergonzar a los sabios. ¿Sabe? Me querían votar, estaban volviéndose, el obispo se estaba volviendo loco, el estadio estaba que no cabía más nadie, las calles llenas. Edwin y yo nos fuimos caminando por los tablones, ¿sí? Llegan a verlo entonces caminando por los tablones eso, porque allí en Curundú lo que había eran aguas negras y nos caímos los dos en el agua, ¿sabes? Pero en vez de irnos a cambiarnos de ropa, nos montamos los tablones y Edwin y yo seguimos caminando de casa en casa, de casa en casa. Y muchos de los que se convirtieron y muchos de los que levantaron esto fueron niños que se alimentaron con esa campaña, con ese comedor. Y esta iglesia es fruto de la obra de Dios, del pueblo que no se rinde, que Dios tiene una solución, que no se entrega, que sigue peleando la buena batalla, hermano. Y terminamos. Y la iglesia que ustedes ven hoy aquí era una iglesia como un rancho en Caledonia, que lo que tenía era unas telones para que no se mojaran. Pero su pastor y su esposa, y Edwin captó la visión. Y luego pasaron los años, cuando volví, ya estaba comenzando esto. Y la mayoría de la gente que vino salió de allá. Y muchos llegaron a ser doctores, abogados, empresarios. Y esta iglesia es producto de tener un pastor, un pueblo que miró a Dios y tuvo los ingredientes que se necesitan para enfrentar la crisis. ¿Y quién usó Dios para que no me deportaran? Dice la Biblia que lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios de esta tierra. Había una secretaria, yo no sé si está viva o no, trabajaba para entonces Manuel Noriega, era jefe de inteligencia en Chorrito, creo que es un sitio, y dormía allí con los agentes allí. Y entonces al día siguiente viene y me dice, la hermana, es el teniente, el coronel quiere verlo. Y bueno, pues, voy para allá. Fui cuando entré allí, aquí era un cuartel con camitas de doble, y ahí dormía en una camita de ese hombre. Tenía una situación de migraña, yo lo oré. Y lo miré y le dije, yo veo su estrella que usted va a llegar a gobernar este país. Le dije esta palabra,
pero no se olvide de Dios y no se dañe, porque la bendición viene por lo que usted está haciendo ahora. Pero Dios le dice, no te corrompas ni te dañes. Y yo quiero terminar con esto porque es algo que yo lo viví aquí. Y cuando terminé de orar me dice, yo llamé al obispo y le dije, usted no manda aquí. Ese hombre no lo va a tocar nadie. Hermano, y fue la campaña que cambió la historia de este país, del evangelio. Y cuando entraba a este país, ningún gobernador, ningún político se atrevía a prohibirme usar lo que tenía que usar. Y finalmente, cuando pasó lo que pasó, de los primeros que entró a Homestead, a la cárcel donde lo tenían, fui yo. Tuvimos 2 horas encerrados en un cubículo con cámaras de televisión, y él y yo hablando, y después llegaron sus hijas. Y cuando yo lo vi que entró al terreno, no el terreno, era dentro, pero un terreno allí donde estaban los presos, entró vestido de general y unos militares americanos lo escoltaron hasta que entró al cubículo conmigo y traía una Biblia en la mano. Y cuando empezamos a hablar me dijo, ¿sabes qué? Mientras yo oía el último mensaje, que fue que Edwin y yo organizamos una campaña en un parque que había aquí, yo no me recuerdo ni el nombre. Sí, ese parque, ese mismo. Grítelo porque yo no lo sé. Ese, arte y oficio. Y entonces el último día yo prediqué un mensaje donde Dios me reveló todo lo que iba a pasar. Todo lo que iba a suceder aquí, la revolución, el confrontamiento, la guerra, todo lo que iba a pasar. Y ese hombre me dijo, ese cassette yo lo escuchaba todos los días. Y oyendo ese cassette, se convirtió al Señor. Y luego sus hijas estaban al lado de él. Y yo le dije, ¿sabes qué? Tú no vas a salir de aquí hasta que tú no le des prueba a Dios que tú no vuelvas atrás. Salió y lo trasladaron para acá. Y déjeme decirle que nunca estuvo preso por las cosas que hubieran pasado aquí. Es que necesitaban usarlo para alcanzar a otro que ya la mano de Dios lo alcanzó. Pero ese hombre se arrepintió. Yo le dije, la última vez que lo vi con vida, y yo venía desde Puerto Rico y iba todas las veces a orar, a llevarle Biblias, a llevarle cositas, y estaba allí todos esos años trabajando, discipulando a ese hombre. Cuando murió, yo estaba preparando sus hijas en el hotel y ellas me dijeron, mi papá antes de irse, ya era el mismo día, unas horas antes pues, nos dejó este Nuevo Testamento de los Gedeones y dijo, yo no tengo nada que dejarle sino esta palabra y la seguridad de que yo me fui con el Señor. Lo vil del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios. Saulo de Tarso mató cristianos, persiguió la iglesia, pero cuando en el camino la luz lo alcanzó, cambió su vida. Lo vil dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasadas, todas son hechas nuevas. No importa lo hondo, lo profundo que hayas caído, no importa qué hayas hecho, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Alabado sea el Señor. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido, y murió por nosotros. Y esta tarde yo te quiero decir que Dios tiene una solución. Y esa campaña fue el comienzo de un hombre que captó, un Edwin que captó la visión. Y esto que está hoy aquí es producto de las batallas que ganamos. Pero el trabajo no está terminado. Mientras haya un panameño que no conozca a Cristo, mientras haya un panameño, una panameña metido en la idolatría o en la brujería o en lo que sea, tiene que seguirse sonando la trompeta y esparciendo este mensaje por todos lados. Y yo quiero decirle, con terminar ahora, que el ministerio nuestro creció grandemente, pero ya hubieron entonces, para
el 2018, 19 por ahí, vino el huracán George. Sí, por ahí me estoy recordando. Vino el huracán George. Después vino el huracán María. Después vino la pandemia. Y en medio de todo eso, después mientras toda la oficina y el ministerio estaba cerrado, hubieron 4 ataques de vandalismo. Grupos que no me querían mucho, que no amaban la obra, se metieron, saquearon, rompieron, se perdió todo. Al no haber ingresos, al haber todo callado, se embargó todo. La emisora la dimos por $1 a una pastora que no sé si cumplió con pagar las deudas que tenía que pagar, no lo sé. No nos ha vuelto a llamar. El asunto es que nos quedamos sin nada y yo me senté en mi carro a cruzar la calle y me eché a llorar en el carro. Yo veía todo se perdía y parecía que esto había llegado al fin. Cuando tú hayas pensado que ya llegaste al fin, entonces es que te vas a agarrar de Dios y vas a decirle a Dios: el que en mí está es mayor que el que está en el mundo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si has caído, te vas a levantar. Dice: echa tu carga, el Salmo 55, verso 22, dice: echa tu carga a Jehová y Él te sostendrá, no dejará para siempre caído el justo. Te levantarás, caminarás y verás la gloria y la provisión de Dios. Y yo me fui para casa solo, no había nadie en casa en ese momento. Yo vivo lo único que me quedaba un apartamento y también se afectó con el huracán. Entonces cuando me hinco a orar, empiezo a llorar y digo: Señor, que se pierda todo, pero que no me pierda yo ni mi familia. ¿De qué le aprovechara a uno si granjea el mundo entero pero pierde su alma? Y el Señor me dijo: ¿sabes qué? He permitido esto para quitarte, no te quiero ver. Te puedes usar la radio, puedes usar la televisión, usar todos los medios, pero no te quiero cargar con toda esa responsabilidad. De ahora en adelante verás que terminar. Yo le digo: Señor, llorando en mi cama ese día también, le digo: Señor, que no tengan que recoger una ofrenda para enterrarme. Y entonces el Señor me habló en esa oscuridad de la noche y me dice: estoy despierto. Me dice: ni tú, ni el ministerio, ni tu familia morirán en la miseria, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Póngase de pie. Ahora, yo no sé cuál es la crisis que tú estás pasando. Hay un mensaje especial sobre eso, que otro día se lo predico. Hay unos ingredientes especiales, pero yo no sé por lo que tú estás atravesando en este día. Yo sé por lo que yo estoy pasando. Desde que decidí y anuncié, el pueblo celebró de que si yo me muero, clamor sigue. Y estoy haciendo una transferencia a mi hija. El diablo se ha revolcado, hermano. El infierno esperaba que el clamor desapareciera por completo. Pero cuando yo anuncié eso, yo estaba en una reunión de pastores y yo vi un pastor anciano que empezó a llorar. Decía: yo pensaba también, ¿qué pasará cuando este hombre se muera? Porque la obra no está fundada en hombres, está fundada en Dios. Y yo empecé esto, y desde que hace 2 años empezamos esto, y estamos viendo que Clamor está naciendo con fuerza nueva. Y Dios está llegando a otros lugares y a diferentes sitios. Pero el infierno se tiene cuando usted empieza a serle fiel a Dios. Cuando usted empieza a ver la provisión, cuando usted empieza a ver la consolación, cuando usted empieza a ver el milagro de Dios, el diablo no se va a quedar quieto. Pero el que en vosotros está es más grande que el que está en el mundo. Alaba la gloria de Dios. Y antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio que el pueblo. Sal de aquí con tus manos en alto, diciendo: soy más que vencedor. Alabado sea el nombre del Señor. Diga algo mismo: somos más